Bienvenido a un nuevo podcast desde Montevideo, Uruguay, un espacio para crecer y recibir palabra de Dios. Que este mensaje sea de bendición y edificación para tu vida. Dios tiene algo especial para ti. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciéndole, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Un bebé ciego. Qué dolor para sus padres. Dice que era un mendigo, y esa era su manera de subsistir. Por los años habían pasado. Seguramente él estaba resignado a esa vida, llena de problemas, no podía trabajar, no podía tener su sustento. Y por si era poco, la sociedad, todas las personas que lo rodeaban, se estaban preguntando entre sí, fue lo que enfrentó Jesús y sus discípulos, ¿quién era el culpable de esa ceguera? ¿Eran acaso los padres los culpables que el hijo haya nacido ciego? ¿O era culpa de él mismo? Mire usted las cuestiones a veces sociales, a veces cómo afectan los pensamientos, sobre todo las dificultades que este hombre vivía a diario todavía esto. ¿Quién era el culpable? Y llega Jesús con sus discípulos y se ve que los discípulos lo conocían, habían escuchado algo y aprovecha la oportunidad. Jesús, ¿este nació ciego por sus padres o por culpa de él mismo? Pero mire qué cabeza. Y Jesús, es el texto que hemos leído, les aclara, dice, no, ninguno de esos dos casos. Y empieza a arrojar luz en esta situación el Señor. En esa situación tan crítica, difícil, llega una buena noticia. Jesús llegó a ese lugar. La buena noticia. Jesús pasó por ese lugar y la vida de ese hombre iba a cambiar para siempre. Porque él mismo dice en este texto, para eso vino Jesús, porque Él es la luz del mundo. La luz del mundo. Nosotros también tenemos un testimonio muy similar porque vivíamos en esa oscuridad antes de conocer al Señor Jesucristo. Antes ninguno de nosotros éramos las mismas personas que somos ahora. Hemos cambiado, hemos sido transformados porque algo comenzó a cambiar en nosotros. Jesús lo hace. Yo no sé cómo Jesús lo hizo, pero ahora puedo ver. Ese muchacho seguramente tenía eso en su corazón. Luego que el Señor hizo ese gran milagro y es tan similar al nuestro, yo no sé cómo Jesús lo hizo, pero un día algo comenzó a cambiar. Jesús lo hace. Jesús lo hace. Luego de obedecer el mandato de Jesús, de ir a lavarse los ojos, mire qué particular milagro, ¿no? Dice que hizo lodo con la saliva el Señor. Bendita saliva, ¿no? Dios santo. Y untó sus ojos con eso. Qué milagro creativo, podríamos decir, especial, que no lo encontramos en ninguna otra parte de las Escrituras, algo parecido a eso. Y el mandato fue, ve y lávate en el estanque de Siloé, e inmediatamente, qué momento.
Cuando ese hombre abrió sus ojos por primera vez en toda su existencia. ¿Usted se imagina ese momento? Comenzó a ver los rostros, comenzó a ver los detalles, la belleza de una flor. Qué precioso que es. Qué momento extraordinario que nos muestra aquí la palabra de Dios. Algo que jamás él había vivido, lógico. Y creo que ni siquiera lo habría soñado. Empezó a vivir algo nuevo, algo distinto. Y así son los planes de Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos. Son mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Mucho más grandes. Como le pasó a este hombre. Pero inmediatamente llegan los desafíos. Y yo digo, ¿y no se podía haber terminado acá la historia? Qué hermoso, ahora veo, está todo bien, somos todos felices. Pues no. Y acá vienen, hermanos, varios grupos de personas que vamos a ir mirando cada uno de ellos en detalle, porque podríamos decirle cómo la complican, ¿no? En primer lugar, llegan los vecinos. El verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Sí, soy yo, acá, soy yo. El 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me salvé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Y él dijo, y no sé. Claro, él untó los ojos, Jesús se fue, él fue a lavárselos y no lo vio más al Señor. No sé. Ahora, qué rara que es la gente a veces, ¿no? Porque podían haberse alegrado con él. Y sí. En vez de cuestionar tanto, ¿no? Porque estaban así, pero ¿y este qué le pasó? ¿Y quién fue? ¿Y cómo no fue? ¿Y cómo sí? Pero al menos, a ver, hermano, pero hombre, estabas mendigando, estabas ciego, ahora ves, y tantas cuestiones, y tantas preguntas, y tantos cuestionamientos, y tantas dudas, y cómo fue, y cómo no fue, y qué pasó, y dónde. Pero al menos, la verdad que me alegro por vos, pero no nada de eso, mi hermano. Me alegro, te felicito, no sé cómo fue, no lo entiendo, es cierto. Pero nada. Primer punto, ¿no? Ahora sigue y dice que llegan los religiosos, los fariseos. Y se empieza a complicar todo esto, ¿no? Porque llega el verso 13, dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo. Sé que pasaron algunos días. El día del milagro fue el día sábado. Y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Entonces alguno de los fariseos decía, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, y que es profeta. Y ahí se va complicando la cosa, hermanos. Qué confusión al tema. Porque le dicen que quien lo sanó no provenía de Dios por haberlo sanado en el día sábado. O sea que según ellos, Jesús tenía que llegar a ese lugar, ver a ese mendigo y dice, lo voy a sanar. No, pero hoy es sábado, vamos a esperar al miércoles, jueves, viernes, capaz de la semana que viene, o capaz que el mes que viene. Es eso lo que ellos están diciendo. Hoy no. Vayamos sacando alguna conclusión, hermanos, porque lograron todos estos dos grupos desacreditar el gran milagro de Dios. Qué arte que tienen, hermanos, de empezar a girar las cosas de manera que... Tremendo milagro. Este hombre a este punto ya no sabría si darle la gloria a Dios o la gloria al diablo, hermano, del milagro que tenía, hermanos. Dios santo. Qué confusión, ¿verdad? Según ellos
tenía que haber dejado el milagro para otro día, en otra oportunidad. En ese momento no. ¿Qué ceguera espiritual? ¿Qué ceguera? ¿Cómo no se puede visualizar la obra de Dios? ¿Cómo el enemigo inmediatamente intenta arrebatar lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo lo intenta desacreditar? Esa semilla que comenzó a germinar, que empezó a crecer, basada en la palabra de Dios, inmediatamente dijimos, no se cortó ahí la historia porque hubiera sido un final feliz. No, inmediatamente vienen a cuestionar, vienen a preguntar, pero esa tu fe, ¿qué fe? Eso que vas a la iglesia, ¿qué iglesia? Y así, la vida espiritual. Cómo se empieza a sacudir a veces, hermanos, nuestros cimientos, y más cuando son débiles, cuando son medio flacos. Inmediatamente expuesta a prueba esa fe, mi hermanos. Nuestra fe, que Dios nos ayude, pero no termina ahí la historia, porque sino que ahora llegan los padres. Y yo pienso que este joven habrá dicho, ay, estoy salvado, por fin. Llegó papá, estoy hecho. Ahora sí voy a empezar a ver qué pasó acá, quiero ver con claridad y seguir este camino extraordinario que encontré, que Jesús me dio. Y dice el verso 18, dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Dijeron, esto es todo un engaño. Este se aguantó 20, 25 años haciéndose el ciego y ahora se nos viene a... ¡Qué imaginación!, ¿no? ¡Ay, Dios santo! Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego también. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, y aquí viene la Biblia, hermanos. Qué preciosa que es la Biblia, ¿no? Porque usted puede andar diciendo todos sus argumentos, puede presentar todas sus excusas, puede decir todo lo que usted quiere, según sea su imaginación. En ese lugar más recóndito, oscuro, que tú decís, acá nadie me ve, hay alguien arriba que sí está mirando. Y ahí estaban camuflados estos dos canallas. Porque la Biblia dice, el 22, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Miren qué lindo que es la palabra de Dios, cómo nos va mostrando estos detalles, que lo podemos aplicar a nuestra vida, mi hermano. Pasaron 2000 años y no han cambiado mucho las cosas, mi hermano. Los padres tenían miedo que fueran echados de la sinagoga. Su propio hijo había recibido la vista. ¡Qué hipocresía! Ahora, al joven sí lo echaron de la sinagoga, insultándolo. Miren el 34, el verso 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros. Y le expulsaron. Yo hubiera dado gloria a Dios por haberme expulsado de esa cueva, ¿no? Esa cueva de grillos ahí adentro, Dios santo. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Cómo a veces... ¿Cómo se enredan las cosas, no? Dios, se salvaron los padres. Se salvaron los padres. Así es lo que a veces enfrentamos los creyentes. Cómo vienen esas, una y otra vez, esas corrientes, ¿no? De pensamientos que tratan de sacudir nuestra vida espiritual, tratan de ahogar la fe. En este Día del Padre... Y esto va para los papás, pero va para las mamás también, lógico. ¿Qué tipo de papá quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿De cuál? Un padre que se desentiende por miedo, por comodidad,
o un padre que guía a sus hijos hacia Jesús sin importar el costo. ¿Cómo se llama? No te escondas. Refleja al Padre Celestial. Ahí está el mandato. Ahí está la palabra de Dios. Qué extraordinaria que es la palabra de Dios. Qué preciosa que es. Hermanos, este pasaje es una advertencia, es un llamado para nuestras vidas, para nuestras familias, porque no debemos tener miedo de posicionarnos por Cristo. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros hombres y mujeres de fe, que los respalden, que los bendicen, que caminan con ellos en el propósito de Dios. Y también necesitan un padre que los anime a no renunciar a su fe. Yo sé que no es el caso de muchas personas aquí, que no cuentan con esa bendición en el hogar de tener un papá, una mamá creyente, yo lo sé. Quizás algunos ya han perdido a sus padres, pero tenemos que sacar alguna conclusión para nosotros, hermanos, porque nosotros también podemos bendecir en el camino de la fe a tantas personas que se acercan, que le podemos dar una palabra, un consejo, así como lo haría un padre. Quizás a tantas personas que aún no lo tienen, que lo han perdido, que se alejó, abandonados por la vida. Podemos hacer nosotros también cumplir con ese rol, con esa función. No nos escondamos, hermanos, porque cuando Jesús llega, todo cambia. Todo cambia. Nosotros podemos ser el reflejo de nuestro Padre Celestial, donde Dios te ha puesto, en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, donde estés. Puedes ser tú un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Qué lindo sería que nuestros hijos puedan vernos adorando al Rey, adorando al Dios Todopoderoso. ¿Eres ejemplo de fe? ¿Eres ejemplo o eres un ejemplo del temor, como estos que están aquí descritos, estos padres? ¿Eres una ayuda o un estorbo para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas? ¿Cómo estás? Es un llamado a la atención hoy, el Día del Padre. Podemos tomar esa decisión de ser un hombre que lleva a su familia a los pies de Jesús. Quizás hubiésemos esperado hoy escuchar un mensaje de qué es lo que se debe hacer para ser ese papá conforme a la palabra de Dios, pero hicimos al revés. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Hoy tomamos un ejemplo negativo. Capaz que yo estaba tentado a hablar del padre Abraham. Bueno, hay tantos papás en la Biblia que son ejemplares, nuestro Padre Celestial, por cierto, hay tanto contenido en la palabra de Dios y tantos papás que fueron ejemplos. Pero mire estos que aparecen aquí en la palabra de Dios. Qué terrible, mi hermano. Qué terrible ejemplo. Pero cómo la palabra de Dios se encargó de desenmascararlos, ¿Cómo se encargó la palabra de Dios? Qué preciosa que es la Biblia. Cómo no nos podemos escondernos de la verdad de Dios. Amén. Este es un ejemplo increíble de hipocresía, mis hermanos, para no imitar. Pero por último, a este joven no terminó ahí porque la cosa venía mal y llega al cuarto. Primero dijimos llegan los vecinos, segundo llegan los religiosos, tercero llegan los padres, pero por último llega Jesús. Aquel que había hecho el gran milagro que aún él no conocía su rostro, no sabía quién era. Llega Jesús y el verso 35 dice, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Benditos esos ojos que vieron el rostro del Señor. Dios mío. Qué momento, Dios mío. Y él le dijo, creo, Señor. Y le adoró inmediatamente. Y le adoró. Adoró a Jesús. Los vecinos lo juzgaron. Los religiosos lo rechazaron. Sus padres se escondieron. Pero Jesús lo buscó. Jesús lo buscó.
Qué realidad, hermanos, que tenemos acá. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Porque Él no falla. El Señor no falla. Él está. Él es fiel. Él está siempre. Jesús nunca te dejará solo. Nunca. Puedes creerlo. Puedes creer en el Señor. El ciego ve a Jesús por primera vez. Jesús es especial. Jesús es diferente. Aunque otros no te entiendan, si estás en el comienzo de tu vida espiritual, quizás muchos no te van a entender. Quizás te quedes solo. Quizás lo único que tengas para aferrarte en ese camino diario sea su palabra. Y quizás más nada. Pero Él no te falla. Su palabra no falla. Jesús sigue a tu lado. Aunque otros no te entiendan. Aunque otros no comprendan lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, el sentir de tu corazón, Jesús siempre seguirá a tu lado. Si Jesús no hubiera llegado a tu vida, ¿dónde estarías ahora? ¿Dónde estaría ese ciego? En la miseria. En la miseria. Y rodeado, mal rodeado, ¿no? Lamentablemente, muy mal rodeado. ¿Dónde estaríamos, no? ¿A quién seguirías si no hubieras escuchado la voz de Jesús? Yo pregunto, ¿a quién seguirías? ¿A tus vecinos? Tenga cuidado, ¿no? ¿Familiares? ¿Religiosos? ¿Y qué dicen los vecinos cuando uno está mal? Y anda a prenderle una velita al santo allá. ¿Te dicen eso, no? A la Virgencita, por ejemplo. Pero miren, este hombre, sin embargo, dijo, yo creo, Señor, y le adoró. Qué cambio, ¿no? Porque el cambio estaba hecho en su corazón. Él era una nueva criatura. Una nueva criatura. Solo quienes han recibido a Jesús en su corazón podrán entenderlo. Y esto se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento en Cristo. Qué lindo, ¿no? Este joven tenía convicciones claras y seguras. Y él dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. ¿Y nosotros no es nuestra frase también? Una cosa sé, que yo antes era ciego, no veía nada, no sabía ni por dónde dirigirme, ni para dónde ir en mi vida. Pero ahora veo, ahora empecé a ver, ahora tengo cosas claras, puedo tomar decisiones seguras, claras, que traen resultados, y no lo puedo cambiar por nada. Ya no hay vecino, no hay religioso, no hay más nadie, familiar, hermanos, que me va a poder mover de lo que descubrí en Cristo. Una cosa sé, que yo antes era ciego, pero ahora veo. Ahora veo. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Dale la oportunidad a Jesús de hacer un gran milagro en tu vida. Él sí te conoce. Él sí te ama. Deja que Él sea el centro de tu vida y de tu existencia. Hoy estás en esta iglesia para dar por terminado un proceso de dolor, ceguera y enfermedad y dar inicio a una nueva temporada de bendición, porque Dios tiene cosas buenas para ti. Dios tiene cosas buenas para tu vida. Amén. Así lo dice el Salmo 146:8. Dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Es la palabra bendita de Dios, que no la podemos cambiar por nada. Amén. Lo que Dios hará en tu vida será la evidencia de que Él vive en ti. Lo que Dios ya comenzó a hacer, lo que Él está formando, ese proceso que ha iniciado, ese es la evidencia, esa es la evidencia que Dios está ahí, Dios está en el asunto, Dios está trabajando, Dios transforma la vida, transforma los pensamientos, transforma familias. Esa es la evidencia. Todo lo que Dios hará en ti va a demandar algo de tu parte también. Y miren cómo fue el detalle, porque este ciego dice que tuvo que ir al estanque de Siloé para lavar ese lodo que había en sus ojos. Miren qué precioso detalle, ¿no? Porque mientras que él aún era ciego,
tuvo que obedecer el mandato del Señor. Y siempre hemos hablado, hermanos, y algunas personas lo tenemos que volver a decir porque no lo entienden. La condición para la bendición siempre está. Siempre está. Y usted dirá, pero ¿y no lo podía haber hecho así ya el milagro? Porque es lo que todo el mundo, usted cuando le dice a alguien, bueno, y yo estoy acá y que Dios lo haga, ¿dicen así o no? No. Aquí se muestra ese detalle. Ahora en ese camino, ¿pudo haber tropezado el ciego? Sí. ¿Tuvo que pedir ayuda? Quizás también. Para obedecer el mandato del Señor. ¿Hubieron dudas? Y sí, no era tan sencillo decir, ¿quién es que hizo esto? Él escuchó que un tal Jesús fue, pero oh sorpresa, ¿no? Quizás hubieron caídas, tuvo que esforzarse para obedecer la palabra de Dios, pero eso nos lleva a decir, hermanos, que así seguirá siendo su palabra. Así es el mandato de Dios. No debemos detenernos en esa búsqueda de todo lo que Dios nos ha encomendado, que nosotros debemos de hacer. El ciego tuvo que ir hasta ese lugar. Tendrás que obviar críticas de otras personas. Tendrás que hacerlo. Pero sigue creyendo. Avanza por la fe, como este ciego. Tú tienes la palabra de Dios. Ahora tienes que hacer tu parte. Haz tu parte en ese milagro. La palabra estaba, el barro estaba en sus ojos, pero faltaba que el ciego fuera al estanque para que el milagro se cumpliera completamente. Faltaba algo. La gente dice, quiero ver para creer. No, y es al revés. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. No hay caso, la palabra de Dios una y otra vez. Ustedes vieron los principios de la palabra de Dios, cómo se aplican. Pasaron 2000 años y se aplica hasta el día de hoy perfectamente, hermanos, en nuestras vidas. Qué lindo y qué hermoso sería en esta mañana para cada uno de nosotros que podamos volver a todo lo que estamos llevando adelante en nuestras casas, en nuestro trabajo, todo lo que Dios nos ha confiado y nos permite hacer, con la óptica de Dios. Cómo Dios ve, cómo Dios visualiza. Lo que antes nos preocupaba, luego del Señor, cuando Dios pasa, Dios toca, ya cambian las prioridades. Hay cambios en nuestras vidas, porque vamos a empezar a ver con la visión que Él tiene para nosotros del futuro. Vamos a ver diferente. Donde antes habían preocupaciones, temores y todo lo que el diablo preparó para nosotros, ahora vas a empezar a ver y a disfrutar de la bendición de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Hermanos, amados, queridos, en esta mañana qué lindo sería que podamos hacer nuestra esta declaración como la hizo este joven en Juan 9:25. Que dice, antes yo era ciego y ahora veo. ¿Podemos hacer nuestra esta palabra? Y ese es un testimonio. Esa es algo que está en lo profundo de nuestro corazón. De la misma manera como el Señor lo hizo con este joven, con ese ciego. Hoy nosotros podemos decir, Señor, antes yo era ciego, pero ahora veo. Ahora veo. Que Dios te ilumine una vez más. Que Dios te ayude. Si has comenzado quizás o estás tentado a volver atrás, ten cuidado, mi hermano. Ten cuidado. Necesitas la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios, porque ahí está la bendición. Ahí está la bendición para cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor pueda ayudarte en este día. Cada papá, hay trabajo para hacer, mis hermanos. Hay familias, aquí muchas familias representadas. No todos nuestros hijos siguen al Señor. ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿Cuánto debemos de orar por sus vidas? Por un toque del Señor, un toque de Dios. Un toque de Dios es suficiente. Amén. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga.
Yo quisiera orar en esta mañana, hermano. Yo no sé si estás iniciando en este camino glorioso, que es el camino del Señor. Quizás has visto algo. Déjame decirte que hay mucho más. Hay mucho más para ti. Metete de lleno en las cosas del Señor, porque Él está ahí. Él no te ha dejado. Jesús sigue siendo especial para cada uno de nosotros. Sí, Señor, yo creo, dijo. Yo creo. Y le adoró. Vamos a estar puestos de pie en el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este contenido con quienes lo necesiten. Juntos seguiremos creciendo en la fe. Dios te bendiga.